Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy por petición popular, muchos me lo habéis pedido, muchos me habéis pedido que siga reaccionando a cositas de la guerra civil salvadoreña y hoy vamos a hacerlo a una de las unidades más temidas y más representativas de este periodo tan cruento para la historia salvadoreña. Y vamos a hacerlo nada más y nada menos que analizando, comentando y en definitiva reaccionando por primera vez al batallón Atlacatel, batallón de reacción rápida, uno de los batallones de reacción rápida que tenía el ejército salvadoreño, conformado en los Estados Unidos y desarticulado en el 1992 con la finalización de la contienda. O sea que este es un batallón curtido en 1000 batallas, un batallón de reacción rápida que, como su nombre indica, pues está a la espera de salir para combate en aquellas épocas. Por tanto, era un batallón con mucha experiencia de combate, como digo, entrenado por los Estados Unidos, o sea que ya de partida sale con una buena base profesional. Así que, dicho esto, comencemos con el vídeo. Muchas unidades de fuerzas especiales, grupos de élite de fuerzas centroamericanas llevan el nombre de algún guerrero de las civilizaciones, me imagino que mayas, ¿no? Porque eran las que estaban por ahí, pero también lo vemos un caso muy conocido y que seguramente como salvadoreños conoceréis, es el de Caibil Balam, que bueno, a raíz de ese guerrero legendario, pues los caibiles en Guatemala pues reciben ese nombre. Nosotros, los fundadores de este batallón, hemos tratado de darle el cumplimiento al sentido de lo que es o de lo que significa propiamente Atracat. Atracat, que fue un indio guerrero legendario de nuestros antepasados acá en El Salvador, fue un fiel representante de la legitimidad del territorio en nuestro país y nosotros hemos tratado de ser fieles seguidores de ese bravo y valiente indio Atracat. De tal manera pues de que de la misma forma yo le puedo manifestar a usted de que los soldados que pertenecemos al batallón Atracat tratamos de seguir ese mismo ejemplo, de ser unos verdaderos guerreros, pero verdaderos guerreros defensores de los intereses de nuestro país. Estos hombres se preparan para defender el suelo patrio, para vencer a un enemigo que destruye, quita al pueblo el pan de la boca, pretende implantar un sistema totalitario. Estos soldados se preparan para que cada salvadoreño pueda disfrutar de su territorio, trabajar por su bienestar, decidir su propio destino. Bueno, aquí estamos viendo un vídeo desde la parte oficialista, por tanto va a haber propaganda. Yo no me voy a meter, como sabéis, en esa parte política, voy a analizar simplemente desde el punto de vista militar, a ver si alguno que haya estado desplegado en este batallón o que haya combatido en la época me puede explicar si era permitido, bueno, entiendo que sí que lo era, llevar el pelo tan largo, ¿no? Esto es una de las cosas que más me ha sorprendido, porque de normal, pues bueno, los militares prácticamente de todo el mundo llevan el pelo muy corto, ceñido
Bueno, esto es otro aspecto que me llama la atención. Estamos en este vídeo en el 1983, por tanto estamos en una de las partes más crudas de la guerra civil salvadoreña, cuando todavía la Unión Soviética obviamente era una amenaza para el otro bloque y podía apoyar estos grupos junto con Cuba y otros agentes en la región. Pero me sorprende bastante el hecho de que se desplacen en camiones civiles y no en militares. También, si podéis dejármelo abajo en los comentarios, por qué hacían esto, si es que no había llegado todavía suficiente material. Porque hemos visto otros vídeos del 89 donde el ejército salvadoreño ya tenía un tamaño descomunal y equipado para la época de manera espectacular, pero aquí todavía estamos unos años antes, entonces es probable que ese esfuerzo de Estados Unidos para ayudar a El Salvador todavía se estuviera dando, todavía estuviera en sus primeras fases. Es también un trabajo pesado, muchas veces incomprendido, que no da lugar a tregua. Es una faena que incluye los 7 días de la semana, Es una faena. que exige uno de los mayores esfuerzos físicos, que no acepta la fatiga. Jonás de Fidel cambió. Portero. Por lo que me habéis comentado muchos en estos vídeos que hemos hecho viendo y analizando momentos de la guerra civil salvadoreña, los guerrilleros solían colocarse tanto en las ciudades como también en el monte, en el bosque, en la selva, y hostigar a los militares que acudían a las ciudades, es decir, realizar emboscadas sobre ellos. Aquí hemos visto ya como un desplazamiento, entiendo que para localizar y neutralizar a esos guerrilleros que estaban aquí, y vuelvo a repetir o digo que el combate en selva es uno de los más duros por una serie de factores. El primero, la visibilidad, es decir, no ves mucho más allá de tus propios pasos, hay mucha vegetación, es complicado, es un caos, pero más allá de eso también he visto que faltaba en aquella época, y esto es muy importante para el soldado, esto es importantísimo, y el que haya sido militar, el que haya estado en el monte durante días, no me dejará mentir: ropa de abrigo, especialmente cuando llueve. Es muy importante porque si se te moja la ropa, estás jodido. Por decirlo de manera rápida y sencilla, estás jodido. Porque el frío no se te va a ir. Ya. Hasta que no llegues a tu casa, duermas o te des una ducha con agua caliente, el frío no se te va a ir. Por tanto, es muy importante. Hoy, pues obviamente tienen otro tipo de medios, pero en aquella también era muy importante dotar a los militares de ropa de abrigo, especialmente para la lluvia, que todos los militares pudieran tener esa ropa de abrigo. Porque bueno, si llueve y no estás mojado, pues cambia la situación, cambia la moral. Es totalmente... es muy difícil explicarlo para el que no haya sentido la sensación de estar mojado durante días, pero los que la hemos sentido, creedme que es de lo más desmoralizante que hay. Tengo una unidad que vio el humo donde salió más o menos, estaba sacando el azimut, pero ahorita estamos en otro problema, así que pendiente.
No, negato, los babos se fueron para, agarraron así para abajo también. Lo que sí estoy viendo en estos fragmentos es que los salvadoreños en aquella, el ejército salvadoreño estaba bien equipado en las comunicaciones. Prácticamente tenían una radio para cada nivel de unidad, es decir, tenía una de regimiento, de batallón en este caso, que era la que iba con el coronel. Después me imagino que tendrían otra por compañía, que era la que estábamos viendo ahora. Y quizás unas cuantas más, porque he visto bastantes radios y la comunicación también, algo que aporta una ventaja en el campo de batalla espectacular. Cuantas más unidades tengan comunicación entre sí, cuantos más elementos, cuanta más tropa tenga comunicación entre sí, se facilita muchísimo la coordinación de las operaciones. Y esto es un detalle que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si queremos analizar una unidad de un país contra otra. Es decir, si queremos hacer el caso hipotético, pues uno de los primeros aspectos a valorar sería los equipos de comunicaciones. ¿Quién tiene más y mejores? Ya tengo comido. Las cosas que llevo ahí en mi mochila ya las reparten ustedes. ¿En qué vive? Sí. ¿En Balaza? ¿Ah? Ahí está el pelín. Ay. Agachate, hombre, ya no es la rastra que tengo enfermado. ¿Qué haces? Sácame la cara, ¿no? Sí. Arrastre bajo. Arrastre bajo, hombre viejo, te van a dar un... Arrastre bajo, caramba. ¿En qué parte tenías, hombre? En el pie. ¿En un balazo? Sí. ¿Y tú avanzando hacia qué parte? Hacia el norte. ¿Hacia Canancingo? Sí, correcto. ¿Se está visualizado quiénes son? ¿Cuántos son más o menos? ¿Son muchos los subversivos? Sí, parece que sí, los tienen bien ubicados. ¿Te duele mucho la herida? Un poco. ¿Y lo puedes aguantar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Él llega a la camilla ahora? Ah, correcto, iba a venir. ¿Cómo te llamas? Soldado Tilio Castañeda García. ¿De qué regimiento? Batallón Atlacate. ¿Cuántos años ya combatiendo? Bueno, ahorita solamente tengo 10 meses de estar acá, en el batallón. ¿Te habían herido alguna vez? No. ¿Ya no sienten miedo de estas balaceras? No. Esto ya no causa miedo ya, pero no. Se reparten las cosas. Echate. Aquí está legado. Acá está enseñando. Ah, ya no tiene. Bueno, dentro de lo que cabe, este soldado tuvo bastante suerte, porque bueno, un tiro en el pie, pues obviamente pues es mucho mejor que un tiro en la pierna, incluso, ojo. El cine ha hecho que los tiros en la pierna parezcan inofensivos, pero no lo son. La pierna atraviesa, bueno, por la pierna atraviesa una de las mayores arterias que tenemos, que es la arteria femoral. Y el que es soldado también conoce bien esta arteria porque es una de las que más instruye para hacer torniquetes y para un montón de primeros auxilios y cortar la hemorragia. Pero bueno, desde luego ha tenido suerte, pero lo que me sorprende de este fragmento es la calma. La calma con la que habla a cámara, con la que se expresa cuando ha recibido un disparo. Se nota que, aunque no lleva mucho tiempo por lo que comenta, se nota que ya ha estado en este tipo de situaciones más veces y eso al final es lo que hablamos de la experiencia de combate. ¿Para qué sirve la experiencia de combate? Pues precisamente para habituarse al combate y para mantener la calma en esos momentos tan tensos. El que está más calmado normalmente gana. ¿Por qué? Porque es capaz de tomar mejores decisiones. Por eso la experiencia de combate, el sobrevivir a los primeros combates, que son los más duros, donde uno tiene más posibilidades de morir. ¿Por qué? Porque no sabe.
obviamente no tiene esa experiencia de combate. Es un poquito un círculo vicioso o virtuoso, según lo queramos ver, porque a medida que uno va sobreviviendo a los combates, va aprendiendo de los combates, va aprendiendo de compañeros que cometieron errores, va aprendiendo del mismo qué errores cometió, qué cosas podía haber hecho mejor, y eso, aunque sea de manera inconsciente, va quedando, y poco a poco el soldado se va curtiendo más y va estando más calmo, más calmado cuando llega el momento del siguiente combate. Por eso aquí vemos a este chico que, aunque no ha pertenecido durante mucho tiempo, creo que 6 meses fue lo que dijo, se le ve muy suelto en combate, incluso estando herido. O sea que me quito el sombrero ante él y ante el batallón. Se nota ahí la experiencia. La experiencia es un grado, como decimos en España, y esto es muchas veces lo que marca la diferencia. Es una entrega de todas las horas, minutos y segundos, de un sábado y domingo, de los tiempos de descanso y de diversión. No, que si está en contacto ahorita. Esto es otro momento muy importante, las evacuaciones médicas, los medevacs. Aquí estamos viendo un Belu H1, ¿no? De los que tantos comentamos hoy en día, que El Salvador necesitaría cambiar porque ya por aquella época estaban, pero es que en aquel momento El Salvador llegó a operar una flota de casi 100 helicópteros Belu H1. Para que os hagáis una idea de la magnitud que es que un país como El Salvador opere semejante cantidad de helicópteros, España, a día de hoy, 2025, opera así como 140, no creo que lleguemos ni siquiera a los 150 helicópteros. O sea que El Salvador, un país que es 6 o 7 u 8 veces incluso más pequeño que España en población, llegó a operar casi el mismo número. O sea que esto es una barbaridad. Y bueno, lo que os comentaba del Medevac, momento más difícil, porque hay que transmitir una serie de datos por radio para que los pilotos, bueno, dispongan de los medios y el personal sanitario disponga de los medios para atender al herido correctamente. Hay que llevar al herido. En ese momento el helicóptero es vulnerable normalmente. Ya veis que ha aterrizado en un claro, suele tener que aterrizar en un claro. Esto también es otra cosa que se informa a los pilotos si es una zona caliente, es decir, si hay enemigos en la zona, si no. Obviamente todo eso va transmitido por radio antes del momento, pero el medevac sin duda es uno de los puntos más sensibles normalmente en la operación. A no ser que sea muy retirado el medevac de la zona de combate, por lo general suele ser una maniobra complicada tanto para los militares que están operando como para los pilotos. De entregarlo todo por el prójimo, por quienes en muchas oportunidades no alcanzan a comprender el esfuerzo realizado. Es la lucha por ellos, por los que sienten miedo, pero tienen fe, por los que como Atlacatl necesitan de la libertad para poder respirar. Es también la satisfacción del deber cumplido, del conductor que nunca abandonó a sus hombres. Esto está bien, ¿eh? Estos momentos de descanso son los que le dan vida a un militar. A aquel momento, por lo que he visto y ya he comentado alguna vez, por ejemplo, hemos visto muchos soldados sin casco. Hoy en día eso en prácticamente cualquier ejército es imposible. Si alguno está en el ejército salvadoreño ahora, comentádmelo y decidme si os dejan trabajar sin casco, pero ya os digo que aquí en España imposible, o sea, por muy incómodo que sea en muchas situaciones,
casco o prenda de cabeza siempre. Pero también hay otro detalle muy positivo y es que el coronel aquí está con sus hombres, descansando como uno más, y esto también es muy positivo para elevar la moral, porque uno cuando ve a su líder ahí entre uno, entre los mismos, entre la tropa, por decirlo de alguna manera, pues al final, quieras que no, eleva el sentimiento de pertenencia, de todos somos uno, de todos vamos al mismo objetivo, da igual, coronel, el soldado más moderno de la unidad, el general, todos somos lo mismo y todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, eso al final eleva la moral de todos. Y que luchó como uno más. Por ellos. Pues ahora nosotros nos sentimos tranquilos, felices, porque Me resultó muy curioso de este conflicto es en el pequeño territorio que se dio, porque al final estamos hablando de un territorio, El Salvador, del país más pequeño de América, donde realmente esconderse, a ver, si es verdad que la guerrilla en este caso utilizaba técnicas de guerra asimétrica, entonces se mezclaba con la población, pero de todos modos es complicado esconderse en un territorio tan pequeño, a no ser que te escondas en otro territorio, en otro país. Y claro, desde ahí pues salgas y ataques, hagas tus operaciones. Pero siempre me destaco mucho esto, ¿no? De cómo podían convivir dos fuerzas prácticamente constantemente durante 12 años en un territorio tan pequeñito. Porque, claro, cuando pienso en mi país, por ejemplo en España, bueno, España es un país que de una punta a la otra hay 1000 kilómetros. Y bueno, perfectamente se podría estar combatiendo un frente en una punta del país y en la otra estar totalmente normal. Pero es que, claro, aquí era una guerra donde el enemigo estaba mezclado entre la población, donde estaban los cuarteles, donde... O sea, es muy extraño, ¿no? Ese teatro de operaciones, sobre todo en una guerra civil en un territorio tan pequeño. Es lo que a mí me causa ese impacto, ¿no? Y durante tanto tiempo, tan sostenida, durante 12 años. Es desde luego un fenómeno digno para el estudio.
Por la libertad y la democracia. Creo pues firmemente de que la lucha no solamente es militar, sino que actúan en ella otros campos como es el mismo político, como es el mismo social, el económico principalmente también. Así es que pues la lucha militar es parte de ella. Desgraciadamente, como le he dicho a algunas gentes así de pueblos como hoy también, que me reuní con la gente de acá de este pueblo, de que en lo que se refiere a la democracia, que es parte de la lucha que estamos llevando a cabo nosotros, es precisamente para poder conservar esa herencia que nos dieron nuestros antepasados, nuestros viejos, nuestros padres, de poder conservar esa democracia, esa doctrina democrática que nosotros la recibimos, que nosotros la mantenemos y que es obligación nuestra de dársela como legado, como herencia a nuestros hijos. Me queda la sensación de que sobre todo en este batallón y los otros seguramente de batallones de respuesta rápida o de inmediata, que creo que era la nomenclatura que recibían precisamente en El Salvador, lo que me queda es que son gente que sabían hacer el trabajo, o sea, saben a lo que van, saben cómo hacer las cosas. Después, el tema de los pelotones que se veía ahí al final, también he visto una ametralladora ligera, o sea, una estructura orgánica, obviamente, calcada a la de Estados Unidos en la época, que además llevaba el mismo armamento, porque llevaba una M60. Entonces, bueno, tiene sentido, ya que son formados, han sido formados por ellos y además eran armados por ellos, pues tiene sentido que todas las estructuras fueran similares. Pero, ojo, porque bien adiestrados, se notaba que eran gente que sabían lo que hacían. Exactamente. Después también tenían muchísima experiencia, lo hemos visto en varios puntos, realizando diversos tipos de operaciones, como una progresión por una calle, lo hemos visto también cuando han realizado la evacuación médica, el medevac, lo hemos visto también ante aquel soldado, ¿no?, que había sido herido en el pie y aún así conservaba una calma ejemplar. Entonces, bueno, un batallón que no me extraña que fuese reputado en el momento y la verdad, por lo que se ha visto en el vídeo, bastante profesional, bastante bien incluso equipado para la época. Me extrañó lo único los camiones civiles para su transporte. Eso sí que fue lo que más quizás me llamó la atención. Pero por el resto, muy interesante. Y vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, la guerra civil salvadoreña es un conflicto que tendré que estudiar más a fondo porque me genera una curiosidad innata, por así decirlo, por entender especialmente lo que os comentaba antes, de cómo un país tan pequeño pudieron convivir dos bandos en una guerra civil tanto tiempo. Sí, es verdad que obviamente hay factores que quizás explican eso, como que, bueno, pues Nicaragua dejaba al Frente Farabundo Martí su territorio para lanzar operaciones, se puede explicar, ¿no?, con una serie de factores, pero desde luego me gustaría entender más la complejidad de las operaciones de ambos bandos, ¿no? Y cómo eso, pudieron coexistir, ¿no?, en una guerra civil, por así decirlo, en un territorio tan pequeñito, tan hacinado, durante tanto tiempo, 12 años. Entonces, bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido alguna cosita, que os haya parecido interesante. A mí, desde luego, me ha parecido súper interesante y sobre todo poder ver también un poquito de la historia salvadoreña, de cómo se vivía en aquella época, de un poco lo que pensaba la gente, aunque vuelvo a repetir, este es un vídeo de carácter oficialista del poder y obviamente del ejército, entonces pues va a reflejar la realidad de uno de los dos bandos, está claro, pero bueno, yo como dije ahí no me meto. Nada, espero que os haya gustado, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y como siempre un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.